Bien, saludos amigos y amigas. En esta ocasión nuevamente estamos con nuestra amiga, ya parte de este programa y de esta plataforma, Melba Grullón, que en el día de hoy trataremos un tema muy importante que no solamente afecta a los seres humanos, a los seres vivos, sino que nuestro planeta, nuestra naturaleza, está siendo impactada durante muchos años por la mano indiscriminada del hombre. Me refiero a lo que tiene que ver con el cambio climático. En esta ocasión pues tenemos a Melba Grullón, que entiendo que es la persona más adecuada para hablar del tema, porque en base a su experiencia pues nos surgió a nosotros la inquietud de invitarla para tratar este tema tan importante para todos nosotros. Saludos Melba, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este asunto de las redes sociales uno no puede decir buenas tardes ni buenos días, porque no sabemos la hora en que nos están mirando en otra latitud. Así es que bienvenido como siempre, y esta es su plataforma que está siempre a su disposición para tratar todos los temas que entendamos que beneficien a la colectividad. Bienvenido. Gracias. Como tú dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así decimos también en Señor, porque como tenemos una plataforma que es mundial, se conectan personas de diferentes horarios. Por ejemplo, aquí en España hay una diferencia de 5 horas. Entonces, por eso decimos siempre así, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues gracias por la nueva invitación. Un placer estar aquí y conversar sobre este tema que es una de mis pasiones desde hace muchos años. Y qué bueno que lo estamos tratando. Un tema muy importante porque le decía fuera de cámara que antes, cuando yo era más joven, impartía charlas en los clubes hablando de cambio climático, de esto, pero había cosas que yo no entendía y he tenido posiciones encontradas con muchas personas que quizás no sean posiciones encontradas, sino que es mi punto de vista y otras personas tienen su punto de vista. Pero la madre naturaleza y el gran arquitecto del universo son los que conocen verdaderamente lo que sucede con nuestro universo. Y le decía yo siempre a mis amigos y a algunas instituciones que yo entendía por cambio climático la forma en que de manera indiscriminada el hombre ha ido dañando el planeta y principalmente el crecimiento desproporcionado y desorganizado de la población ha hecho que la contaminación hoy día sea más grande, porque incluso los gobiernos y de potencias extranjeras, potencias ya como Rusia, como Estados Unidos, que son los países más ricos, pues han tenido inconvenientes para incluso llevarle agua potable a toda la población, para tratar las aguas negras. Imagínense nosotros como país. Entonces, siempre he dicho que el cambio climático tiene mucho que ver con un proceso natural del planeta que, como siempre he dicho, y vuelvo y le repito, es mi posición, no es que sea así, porque la idea es que quienes nos están mirando tengan una mirada crítica acerca del tema y que respetemos pues las posiciones de todos los que nos están mirando, porque sabemos que hay muchas contradicciones en este tema. Una de esas contradicciones, por ejemplo, que fue una de las cosas con las que yo coincidí, tenía que ver con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Donald Trump sacó a Estados Unidos de todos los tratados y acuerdos que se hicieron de cambio climático, porque Donald Trump entendía que eso era un negocio, y a veces yo hasta lo he visto así. Pero quisiera saber el punto de vista de Melba Grullón acerca del cambio climático. Okay. Te puedo invitar antes de comenzar a que hagamos el mantra de protección. Claro que sí. Pues con la piedrecita energetizada en la mano para protegernos, ¿verdad? Energéticamente. Decimos que el vino y el pan de esta tierra nos lleven a reconocer al Cristo cósmico en nuestro interior y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. Señor, Señor, Señor. Que así sea. Que así sea. Bien. Mira. Melba, háblame de cambio climático. Desde hace muchos años, como hemos conversado, he estado inmersa
en investigaciones, en traducción de documentos, porque, como te comentaba, formaba parte de organizaciones no gubernamentales donde era voluntaria traduciendo documentos del inglés al español que trataban sobre estos temas y sobre los cambios planetarios a nivel físico. Claro, cambios planetarios a nivel físico implica cambios planetarios a nivel económico, social, político, porque implica cambios migratorios, implica cambios a todos los niveles. En el año 2010, después de unos años traduciendo esos documentos, pasa un accidente en una de las plataformas petrolíferas. Pasa un accidente, que hay un derramamiento de petróleo. A mí me impactó esa noticia y me surgió la inquietud de profundizar en lo que es, por ejemplo, el uso de ese recurso, que es el petróleo, cómo nos afecta, si es un recurso finito o infinito, qué tanto incidía en la salud del planeta y de nosotros, sus habitantes, accidentes de esa naturaleza, cómo afectaba en la muerte de las especies, del terreno, qué pasa con eso. Y en ese momento también me llega unas cartas muy interesantes de tribus de Colombia específicamente, los Owa, que ellos habían combatido, se habían resistido a la construcción de empresas petrolíferas que querían poner plataformas en su territorio, porque para ellos el petróleo es la sangre del planeta, a quien ellos llaman madre. O sea, para ellos el planeta está vivo, es la madre tierra de todos, y para ellos es muy seria la situación de que a la madre se le esté extrayendo su sangre. Planteándolo de ese punto de vista, es un poco inquietante, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo que en Ecuador, en Colombia y en alguna zona de Brasil, que hacen convergen, lo que tiene que ver con la Amazonía, se hicieron protestas hace unos años entre tribus indígenas y las empresas. O sea, las empresas no estaban enfrentando a los indios, sino los indios estaban protestando y fueron reprimidos por los gobiernos para mantener el orden, como siempre se justifica. Sí. Y hubieron miembros de esa tribu que fallecieron dentro de esa protesta, incluyendo hasta policías y guardias. Fueron protestas tan serias que crearon un escándalo global en ese sentido, y los gobiernos de esos países se vieron de hecho hasta acorralados, porque no había ninguna justificación, porque los miembros de esa tribu, aparte de que estaban protegiendo su tierra y su hábitat, estaban protegiendo el planeta, y los gobiernos coincidían con los indígenas, pero también chocaban con los intereses de esas grandes corporaciones que lamentablemente, aunque producen energías que son necesarias para nosotros y han sido necesarias, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? En ese momento yo decidí hacer ese estudio, escribirlo y publicarlo, porque también comencé a investigar todo lo que nuestro sistema de vida depende del uso de ese recurso. Es prácticamente todo: el transporte, el gas con el que se cocina, todo el sistema depende. Pero también hay otras opciones que desde que escribí eso en el 2010 hasta ahora, 12 años, he visto, como decía en ese artículo, el desarrollo de estas tecnologías, de estas energías renovables que cada vez se están expandiendo más, y hay compromisos globales de los gobiernos. Por ejemplo, reciente, a final del 2021, fue una conferencia que propicia las Naciones Unidas, donde prácticamente todos los gobiernos del mundo están suscritos ahí, y en esa conferencia viene un grupo de científicos que tienen años analizando los cambios y para ver qué estrategias se pueden desarrollar a nivel global para
la palabra no sería combatir, sino bueno, controlar. Exacto, hasta qué punto puede el ser humano controlar los efectos de esos cambios, si es que acaso el ser humano tiene esa potestad, que eso habría que ver hasta dónde llega. Pero ha habido también una incertidumbre en organizaciones ambientalistas porque las energías renovables, tanto la energía eólica como solar, y de hecho hasta la energía directamente eléctrica, en el caso de los vehículos eléctricos que funcionan con baterías, la fabricación de todos los elementos que componen ese tres tipos de energía, incluyendo los paneles solares, conlleva también minería a cielo abierto para poder extraer minerales, rocas y metales con los que se fabrican. Entonces, como que ha habido una contradicción ahí y eso ha sido un poquito cuesta arriba. Sí. Más hoy en día que los países se han planteado como meta reducir el consumo de combustible, reduciendo, valga la redundancia, la cantidad de vehículos que funcionan con ellos. Y ya gobiernos en Europa y en Estados Unidos es uno de los países, Estados Unidos y China son los que más vehículos eléctricos tienen actualmente, pues se han comprometido a que las instituciones públicas, las instituciones oficiales, utilicen vehículos eléctricos. Aquí de hecho el presidente Abinader cuando inició la campaña andaba en un Tesla, y luego ganó la presidencia y andaba en un Tesla. Hace mucho que no va a ver Tesla, pero quiso incentivar eso y se le dieron facilidades. Sí. Y ya en el país hay muchas personas que están utilizando vehículos eléctricos. Sí. Así que vamos encaminados a un cambio, ¿verdad? En ese sentido del uso de los combustibles fósiles. Eso por un lado. Pero eso no es todo, o sea, el cambio climático va más allá que el uso de este recurso. Tocamos este tema porque como hicimos ese estudio, se lo publicó la revista Medio Ambiente y Derecho de la Universidad de Sevilla y de ahí pues se esparció por varios medios, pues por eso tocamos eso como un punto de partida. Pero como en ningún tema me puedo divorciar de mi labor como divulgadora del Grupo Señor, que eso no lo puedo dejar a la puerta porque es lo que soy. Entonces, debo comentar sobre qué dicen los hermanos mayores sobre el cambio climático, porque la visión, los estudios, los análisis que hacen los científicos, pues eso está disponible para todo el mundo en las redes, en la internet. Nada más hay que entrar a la página, por ejemplo, la página de las Naciones Unidas, y todos esos estudios están ahí. Los más recientes de esa conferencia que se dio en Escocia, que se reunieron para puntualizar sobre cómo llevar a cabo, por ejemplo, los protocolos para el Acuerdo de París y todas esas cosas, ¿verdad? De hecho, hace 2 semanas se celebró en Egipto la última cumbre climática, en la que República Dominicana tuvo participación también. O sea, toda esa información está en Internet. Y aunque la información de Señor también está en internet, pues tal vez no ha sido tan vista como ha sido y publicitada por los medios como ha sido esas conferencias. Entonces por eso pues vamos a conversar qué dicen los hermanos mayores sobre este tema de cambio climático. Mira, en la página hay una sección de la página que se llama Preguntas Frecuentes. En esas preguntas frecuentes hay un título que se llama El salto cuántico, que en la conversación pasada tocamos sobre el salto cuántico. ¿Qué tiene que ver eso con lo del cambio climático? Pues mucho. Porque lo que dicen los hermanos mayores es que estamos en un momento trascendental a todos los niveles, que implica también un cambio planetario, o sea, a nivel de todo, global. Ellos nos hablan de una regeneración, que como tú decías ahorita, la misma naturaleza tiene su proceso de ella misma recomponerse. De eso nos hablan los hermanos mayores. Por eso hay gente que dice, se dan 3 veces por el pecho cuando tiembla la tierra. De hecho, ayer hubo un temblor de tierra, eso de las 7:20 de la noche. Las placas reajustándose. Exactamente, pero mucha gente dice, no, porque eso está escrito en la Biblia, porque antes eso sucedía y están sucediendo cosas que se profetizaron, y que eso es algo natural. Y si está escrito en la Biblia o en cualquier otro libro, es porque quienes lo escribieron, vivieron esa experiencia en aquel momento, porque el planeta ha sido el mismo todo el tiempo. Lo que lo hemos ido cambiando somos nosotros.
extrayendo sus recursos, con el tema del petróleo, por ejemplo, que es la sangre del planeta, en eso estamos de acuerdo, pero prácticamente le hemos dejado una baja circulación sanguínea al planeta, porque el petróleo incluso se ha reducido y han tenido que bajar la producción de petróleo para seguir comercializándolo, porque si siguen extrayendo el petróleo al ritmo que iban hace 10 años, ya hoy no hubiera petróleo en el planeta. Bueno, y si es así, como dicen los indígenas, de que es la sangre, en ese estudio investigamos, por ejemplo, qué pasa con un organismo vivo al que va extrayéndosele la sangre, y parte de esos efectos de esa causa son las convulsiones, por ejemplo, convulsiones. Entonces ahí se explicaría una de las razones de por qué puede darse esos movimientos telúricos, son como efectos de la causa, que la causa es, pero mira, tú decías, por ejemplo, y es muy común, inclusive en esos estudios que hacen los científicos, que le atribuyen mucha de esa culpa al ser humano. Sin embargo, le hicieron esa pregunta a los hermanos mayores: ¿es el ser humano culpable de estos cambios climáticos? Silaucar, que es uno de nuestros principales tutores, respondió: el ser humano no tiene culpa de nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque él dice que lo que nosotros hemos estado haciendo y hacemos todavía, ¿verdad?, con el planeta, es fruto de la inexperiencia, de una inexperiencia, de que, por ejemplo, no sabíamos que este recurso significaba lo que significa en ese organismo, no lo sabíamos, entonces le dimos ese uso. Pero cuando tienes la experiencia de los efectos de esas acciones, entonces aprendes y te haces consciente y buscas la solución por una elevación en tu nivel de conciencia. Pues estamos aprendiendo con la práctica, aprendiendo de estos errores, y ya es el momento de ir enmendándolos, ¿verdad? Y de irnos adecuando a una nueva forma de funcionar, que no solo es si queremos, es un imperativo. Es un imperativo. Entonces, muchos de estos cambios no solo son la causa, es lo que hace el ser humano. Por supuesto, si tú ensucias la casa, ¿verdad?, lógicamente tienes una cuota de responsabilidad en la limpieza de esa casa. Nuestra casa, el planeta es nuestra casa, ¿verdad? Entonces, una de las causas de las que hablan los hermanos mayores es este proceso del salto evolutivo, de que el planeta está en un proceso de regeneración. Ella se regenera a sí misma para adecuarse a un nuevo nivel vibratorio, que es mandato cósmico. Es decir, que no solo el planeta Tierra está en ese proceso de cambio, sino todo el universo. Los hermanos mayores nos hablan de movimientos fuertes telúricos porque la corteza terrestre debe de reajustarse a una nueva posición. Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo ha hecho, y ahora tenemos este extra de esta llegada de ese rayo sincronizador, que vamos a ver lo que pasa, porque ellos no nos crean nada, experimentenlo por ustedes mismos, ya lo veremos si será así. Nos han hablado de un proceso de Pangea, que era cuando estaban todos los continentes unidos. Ajá. Se fueron separando, dividiéndose en placas tectónicas, y eso todavía ha seguido recomponiéndose, porque no ha pasado, no ha parado. Mira ahora África. África se está dividiendo, creándose un nuevo océano, por ejemplo. Los hermanos mayores nos dicen que vamos a volver a ser un continente. Eso implica mucho movimiento, ¿verdad? Y confirma parte de la teoría que siempre he tenido, de que son procesos naturales, obviamente acelerados, porque lo estamos ayudando. Y mira, las personas, por ejemplo, cuando se habla de estos cambios climáticos, de que puede acelerarse, porque estamos en un tiempo de aceleración de estos cambios, y pueden presentarse situaciones retadoras a nivel de
movimientos telúricos, de volcanes en erupción, de todo, ¿verdad? De las consecuencias del grado de contaminación que ya tienen las aguas, el aire, los bosques, todo está en un grado de contaminación bastante acelerado, ¿verdad? Bueno, las costas dominicanas, por decirlo así, porque estamos en este país, se dice que tienen alrededor del 90 a un 98% de contaminación por heces fecales. Cuando se habla de las costas dominicanas, estamos hablando de las playas. Pero, lamentablemente, nuestros ríos, y el río Moca es un ejemplo vivo de ello, debido al hacinamiento y a la urbanización de zonas que no debieran ser urbanizadas, pues también han contaminado los ríos con heces. Antes se utilizaban los famosos sanitarios, con un pozo séptico, y ese pozo séptico era en la tierra. Entonces, la mayoría de las tierras aquí, por ejemplo en el Cibao, están inmersas dentro de un proceso de erosión subterránea, que es el nombre que lleva, o cañadas o cuevas debajo de la tierra, para que la gente entienda más claro. Y es una realidad. Entonces, de hecho, aquí usted hace un agujero en cualquier lugar y sale agua. Aquí hay un edificio en el Parque Ramón Cáceres, en una esquina, que tiene mucho tiempo en construcción. Permanentemente hay una bomba sacando agua del sótano y sale naturalmente de la tierra. O sea, nosotros estamos contaminando incluso el agua, que es lo que sustenta nuestra existencia. Estamos eliminando la sangre de la tierra, que es el petróleo, que sustenta la vida del planeta, y estamos eliminando el principal alimento nuestro, que es el agua, que es lo que nos sostiene y nos mantiene vivos. Entonces, como usted decía anteriormente, ha habido un proceso de desconocimiento por parte de los humanos, pero también de ignorancia, porque ya hay cosas que las conocemos, sabemos que están mal, y seguimos haciéndolas. En la conversación pasada, ¿te acuerdas que me preguntaste de los objetivos de señor? Que principalmente lo de la ayuda humanitaria, con lo que tiene que ver con la divulgación, que ayuda a un despertar de la conciencia. Esa ayuda humanitaria le han preguntado que por qué ahora, por ejemplo, siempre la hemos tenido, pero ahora mucho más por los tiempos que corren, como ellos dicen, y porque ese grado de contaminación puede llegar a niveles donde necesitemos su ayuda, y hay planes para cuando lleguemos a un punto en el que la contaminación sea tal que, por ejemplo, de lo que nos alimentamos ya no nos pudiéramos alimentar. Hay planes, por ejemplo, existe un plan que se llama Semillas de Alto Rendimiento. Hay una monografía en la Biblioteca del Señor que se llama así, la alimentación y las semillas de alto rendimiento. Ya se está trabajando en estas semillas que van a contener los nutrientes que el ser humano necesita para que el organismo funcione. Esas semillas, cuando sean necesarias, deben estar listas y van a ser distribuidas a nivel planetario a través de las casas Señor. Por eso es que insistimos en trabajar para la creación de estas casas Señor, porque una de las funciones es la ayuda humanitaria, y es en ese sentido, alimentar estómagos, como dicen los hermanos mayores, porque la espiritualidad no es solo divulgar un conocimiento del alimento espiritual, sino también alimentar estómagos. Entonces, eso está previsto. Pero no solo las semillas de alto rendimiento, sino también equipos que van a ser necesarios, por ejemplo, para la purificación de las aguas. Por ejemplo, es el caso de Japón, es un caso en el que yo le he estado dando seguimiento hace años, que hay una planta, ¿te acuerdas? Que hubo un accidente, sí, y eso está manando agua, radiación hacia los océanos. Entonces, ellos nos han hablado sobre un futuro en el que hay radiaciones que pudieran afectar al ser humano, y desde ahora nos están proveyendo de herramientas para ir inmunizando el organismo, para que esas radiaciones no nos hagan tanto daño. Por ejemplo, cuando recibimos el nombre simbólico del Señor, después de hacer el curso holístico, ellos, aparte de darnos ese nombre simbólico, también, según ellos, recibimos una cuota
de inmunización para prevenir los efectos de esas radiaciones. Y la piedra energetizada, el agua energetizada, muchas herramientas nos están entregando, previendo todos los efectos que todos esos cambios pueden afectar en nosotros. Es decir, que está la ayuda, siempre ha estado, pero ahora mucho más, y cada vez va a ser mayor a medida que la necesitamos, que creo que es una información importante de compartir porque es como esperanzadora, es una luz al final del túnel, saber de que el ser humano no está solo, nunca lo ha estado, y en estos tiempos, cuando haga falta, por supuesto, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad y cada quien debe saber su implicación en el proceso. O sea, no es que nos van a venir a dar la comida servida y tú simplemente vas a comer, no. Tenemos que ser parte. Hay que hacer un trabajo, por ejemplo, la creación de las casas Señor, somos nosotros que tenemos que hacer ese trabajo para que se vayan creando en todos los países. Y ahora mismo estamos de fiesta porque acaba de abrirse la primera Casa Señor en Puerto Rico, que felicitamos la comunidad de Señor en Puerto Rico. Y así van a seguir abriéndose Casas Señor en todos los países porque es el momento de ir preparando esa plataforma para distribuir estas ayudas humanitarias. Ustedes dicen que todo sucede a su tiempo. A su tiempo. Quizás en este momento ha sido necesario todas esas catástrofes que han ocurrido, todas las cosas negativas que han ocurrido, pues han sido necesarias para que también nosotros nos vayamos preparando, porque dicen por ahí que la experiencia deja mucho que decir. Sí, cuando le preguntaron, por ejemplo, al hermano mayor Silaucar si es un cataclismo lo que viene, dice, bueno, cataclismo podría decirse para quien no sabe qué es lo que está pasando, para quien no tiene la información de que esto es un cambio y el cambio es para bien, porque lo que vas a nacer de todos estos cambios, un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel vibratorio, es decir, que es positivo lo que viene. Claro, el cambio a veces conlleva dolor, conlleva desapego, conlleva pérdidas. Hay que adaptarse. Y va a ser cataclismo tal vez para el que esté muy cómodo sentado y tenga que moverse. Para el que esté muy acostumbrado y se siente seguro de lo que tiene en cuestión de pertenencias materiales y por ejemplo en esa zona haya que moverse porque está previsto que así sea. Inclusive los científicos ya tienen el nuevo mapa de la Tierra de cuando se terminen de derretir los polos, por ejemplo. Eso ya es indetenible, el derretimiento de los polos, y los científicos saben el nivel del mar, qué grado va a elevarse, de tal manera que hay ciudades en las costas que van a quedar bajo el agua. Ya eso está previsto. Lo que los hermanos mayores nos están informando, no para que sintamos miedo, pánico, nada de eso, sino porque cuando tú tienes la información te preparas. Aunque nos da miedo, porque ya tembló la Tierra de 4.1. Las placas tectónicas reajustándose, siempre se ha movido. Y cuando un organismo está en crecimiento se mueve. Inclusive hay personas, por ejemplo, que ese proceso de desarrollo corporal le salen estrías, algunas personas, bueno, pues a la Tierra le pasa igual, a veces se abren, mira, hay huecos que se han estado abriendo en diferentes partes del mundo, tal vez porque el planeta está creciendo. Pero tiene mucho que ver también con el uso del petróleo. Cuando ya no se produce petróleo de la manera natural, pues también han acudido muchos países al fracking o tracking, como le llaman en otros lados. Y eso ha creado incluso terremotos, deslizamientos de tierra, derrumbes, principalmente en Estados Unidos y México, que son parte de lo que practican ese tipo de asuntos. En Rusia también lo practican, pero lo hacen en zonas muy apartadas, donde no hay muchas viviendas o quizás no hay ninguna. Porque en el caso de Siberia, por ejemplo, que es un territorio extenso de tierra, los rusos practican el fracking, que prácticamente es fracturando la tierra que están, porque es un proceso como de martillar para extraer de la roca lo que queda del petróleo que ya habían absorbido anteriormente bajo la otra modalidad.
O sea, es sacándole el último juguito a la tierra. Sacándole ese último juguito a la tierra, lo que están haciendo es pues recomponiendo la tierra y dañando incluso la vida silvestre, que ha sido la más afectada de todo este proceso, porque los seres humanos todavía no hemos visto en la necesidad de migrar a otros lugares por el hecho de que nuestra naturaleza, por ejemplo aquí en Moca debiéramos hace rato estar fuera de Moca, porque tenemos un vertedero, una planta de tratamiento que no funciona, un río contaminado, cañadas contaminadas, la calle contaminada, o sea, no fuera posible la vida aquí. Pero en el caso de los animales y de la vida silvestre, ha sido un impacto tan grande ver como, por ejemplo, aquí en la ciudad de Moca, anteriormente, en los lugares donde hoy en día se han hecho urbanizaciones, que habían bosques y había muchos árboles, vivían muchas cotorras, muchos pericos, muchas palomas, muchísimos tipos de aves. Y hoy en día esas aves las estamos viendo en el centro de la ciudad, en el parque, en nuestra casa, en nuestro patio, tratando de sobrevivir y adaptándose al bullicio y a las luces de la ciudad. Es lamentable que eso ocurra. De hecho, en el Parque Duarte y en otros lugares, cuando se asentan muchas aves, eso de las 5 o las 6 de la tarde, hay una persona que el ayuntamiento lo tiene nombrado para ir con un tubo a hacer escándalo para empantarlo. O sea, lo sacamos de su hábitat y no le estamos permitiendo ni siquiera que se adapten a vivir junto con nosotros aquí en la ciudad. Y la misma tierra también, lo que va pasando, nos va a ir indicando. Y nosotros nos vamos a guiar por nuestro nivel de conciencia, nuestra intuición. Y ya es hora, como digo, de irnos organizando para los posibles efectos. No nos agarren asando batata, sino que estemos preparados, porque ya la información la tenemos. Ojalá que no agarren asando batata para que, en caso de que tengamos que irnos de aquí, no vayamos comiendo. Eso es un decir. No quisiera que me agarren durmiendo. Señores, la vida en nuestro planeta no solamente está amenazada, como ya en otro planeta se ha determinado que quizás hubo vida, quizás no con la forma en que nosotros estamos. Por ejemplo, en Marte se ha hablado mucho de que han habido seres vivos, de que hay seres vivos todavía, de que los polos están congelados y solamente se han tomado imágenes. Hay agua, quizás serían indicios de que alguna vez allí hubo vida igual como nosotros estamos aquí y ya hoy no existe. Entonces, para que no pase lo mismo en nuestro planeta, yo creo que tenemos que asumir las consecuencias de lo que estamos haciendo, parar un poco la extracción de recursos naturales y tratar de cuidar más nuestro planeta y cuidarnos a nosotros mismos, porque a veces nos descuidamos incluso hasta de nosotros, tomando medicinas, automedicándonos, dañando nuestro organismo sin necesidad, que a veces pienso como que ha habido una especie de mutación en los seres humanos, porque los niveles de conciencia de un ser humano en la actualidad, principalmente en este país, no es el mismo nivel de conciencia que existía hace 50 o 60 años atrás. Hoy en día la gente actúa de una manera como impulsiva, no piensa en las consecuencias de sus actos y cometen errores. Por eso tenemos tanta delincuencia, tantos desórdenes sociales, que todos vienen alimentados por el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Yo veo un futuro promisorio de muchos cambios a favor de, sobre todo, la espiritualidad, que es el objetivo final de todo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es desarrollándonos a nivel espiritual y también aprendiendo a desapegarnos de la materia, porque todo esto nos ayuda a desapegarnos de la materia. ¿Hasta qué punto estamos apegados a lo que perece, a lo que puede desaparecer? Esa es una de las grandes lecciones de todo lo que está pasando. ¿Hasta qué punto lo material nos da seguridad? ¿Qué pasa si el planeta
se mueve como está previsto que se mueva y tendríamos que movernos de donde estamos. ¿Qué pasa? ¿Estás listo para moverte? ¿No estás listo para moverte? ¿Quién está listo para moverse, por ejemplo? Cuando los polos se derritan, como está previsto que se van a derretir y suban las aguas, ¿hacia dónde vamos a emigrar? Y estamos preparados para emigrar. Por ejemplo, yo escribí hace años otro artículo que se llama Respeto al libre albedrío. Ese surgió después de varias experiencias de sueños. Cuando yo trabajaba en un departamento de inteligencia, tenía que viajar a varias islas en representación. Y por ejemplo, el primer año yo fui a la isla de Guadalupe. Pues esa noche yo tuve un sueño, de esos sueños que tú te quedas reflexionando sobre cuál es la realidad, porque el sueño parecía más real que esto, donde yo me veía dentro de una nave, arriba, con un gran panel donde yo veía el mar y todas esas islas pequeñitas en una operación de rescate. Y yo entendía, se nos acaba el tiempo. Y yo decía, ¿cuántos millones de habitantes tiene esta isla? ¿Cuántos millones esta? Y el mar hacía señales de que ya se iba a entrar a esas islas. Para mí fue impactante ese sueño. Pero pasó ahí, ¿verdad? Al año siguiente, un año después, yo voy a la isla de San Martín, a lo mismo, a un seminario de inteligencia, y pasó lo mismo, con punto y coma. El mismo sueño como cuando tú ves una película y tú la estás viendo de nuevo. Otra vez. Especie de déjà vu. Otra vez. Cuando yo vengo de regreso al país, en el aeropuerto, hay un televisor, me pongo a verlo en lo que estamos esperando para abordar el vuelo, ¿verdad? Y estaban pasando unas noticias de unas islas del Pacífico que se estaban evacuando porque ya el nivel del mar había subido y no iba a retroceder. Entonces lo que tenían era que sacar a esas personas de ahí y llevarlo a otro lugar. Y salía un joven suplicando de que convencieran a su padre de dejarse llevar. Pero el padre tenía miedo porque decía, ¿para dónde es que me van a llevar? Porque esta es mi casa. Pero la casa se iba a quedar bajo del agua. Entonces cuando yo vi eso, después de estos sueños que eran reiterados, yo me hice esta pregunta, ¿y eso está pasando realmente? O sea, el nivel del mar está subiendo a tal punto de que va a necesitar emigrar millones de personas, moverse de un lugar a otro. Eso me hizo comenzar un estudio a investigar qué dice la ciencia, cómo está el nivel del derretimiento de los polos, qué tiempo falta para que se termine de derretir esos polos y suba el nivel del mar a un nivel de que tengamos que movilizar gran parte de la población del planeta. Entonces me puse a estudiar eso. El Caribe también se verá afectado también por ese crecimiento del mar. Ese estudio, llegué a un punto en el que yo le dije a Dios, yo, Padre, por favor déjame saber que tú tienes un plan para la Tierra, porque a como estoy viendo, necesitamos que tengas un plan. Necesitamos que tengas un plan. Entonces, por eso yo creo que me sentí tan aliviada al entrar a Señor años después. En ese tiempo no conocía a Señor. Años después entro a Señor. Y entonces en la biblioteca encuentro el libro que se llama Plan Cósmico para la Tierra, 1914-2054. Para mí fue un gran alivio recibir esa información de que existe un plan cósmico. Es decir, que las tareas no solo son responsabilidad del ser humano porque llega hasta un límite. Por ejemplo, en ese artículo que escribí, en Respeto al libre albedrío, yo me hacía las preguntas de, ok, y si eso está pasando y hay que movilizar millones de personas, ¿están los gobiernos preparados para hacer esa movilización? ¿Hacia dónde? ¿Contamos con los vehículos adecuados para hacerla? ¿Cuál es el nivel de urgencia que estamos preparados a asumir?
Todas esas preguntas yo me las hacía. Y mira la sincronía, que yo publiqué ese artículo, Respeto al Libre Albedrío, donde cuento estos sueños y lo que pasó después y las experiencias de inteligencia y todo eso. En septiembre de 2014 es que yo publico eso. Y en octubre de 2014 es que recibo el nombre simbólico para entrar a Seyoria y es que conozco el plan cósmico para la Tierra. Es decir, que cuando tú pides conocer si hay una solución, la misma energía te va llevando a donde tú encuentres respuestas a tus inquietudes, tus preguntas. Ha sido interesante esta conversación acerca del cambio climático y los demás temas que tratamos, acerca también de la convivencia entre los seres humanos y los otros seres vivos en nuestro planeta. ¿Por qué no en el universo? Estamos todos conectados. Con Melba se podría hablar mucho acerca del cambio climático y de muchos temas, pero finalmente me gustaría conocer, o que usted repita, porque lo dijo al principio, cómo se preparan en Seyor para contrarrestar o para superar estas barreras que nos están poniendo los científicos y naturalmente el cambio climático a través del calentamiento global. En Seyor, bueno, desde la preparación que inicia con el curso holístico de Seyor, desde el mismo momento de tú recibir el nombre simbólico, ya te estás preparando, por ejemplo, por lo que hablábamos de lo de la inmunización, de tener inmunidad ante ciertas radiaciones y eso. Ya desde el inicio ya te comienzas a preparar. Usamos los recursos, las herramientas que nos están dando los hermanos mayores, usamos la piedra energetizada, el agua energetizada, y estamos no solo aceptando las sugerencias de prepararnos a nivel de desarrollar, por ejemplo, el proyecto que te comenté de las semillas de alto rendimiento, o sea, nos estamos prestando voluntariamente para desarrollar estos proyectos con tiempo de anticipación para que al momento que se necesiten no sea en ese momento que preguntemos qué vamos a hacer cuando ya tengamos la casa encima, como sino que antes ya sepamos qué es lo que vamos a hacer de manera organizada. En Seyor estamos trabajando todos los días con estas herramientas y hay equipos que se organizan bajo el paraguas de la Universidad Seyor de Granada, por ejemplo, donde está ese equipo que está trabajando con estas semillas de alto rendimiento y ya están desarrollando un laboratorio donde diferentes personas de diferentes partes del mundo, por ejemplo en Colombia hay un seyoriano que es experto en semillas, está en ese equipo, se van uniendo voluntariamente para trabajar esto. Y las casas Seyor estamos haciendo estos esfuerzos porque ya sabemos que a través de las casas Seyor es que se van a distribuir estas semillas. No vamos a dejar la creación de las casas Seyor para último momento, ¿verdad? Si ya sabemos que desde ahora nos tenemos que ir preparando. Entonces, esa es la importancia de divulgar esta información para que la gente sepa que hay un plan, que hay una estructura, que hay equipos de trabajo a los que se pueden unir voluntariamente. Porque lo que hace falta para crear las casas Seyor son las personas, los voluntarios, que se hagan consejeros, porque las casas Seyor, como te comentaba, se forman con 7 consejeros. Entonces, ¿qué se necesita para crearlas? Que aparezcan esos 7 consejeros, que se comprometan, que asuman, como tú decías ahorita, que cada vez que uno entra a una organización, uno asume una cuota de compromiso a trabajar, porque no solo se trata de, Dios mío, ayúdame, tienes que hacer tu parte. Y los hermanos mayores dicen, nosotros ponemos un paso hacia adelante, hacia la búsqueda de las soluciones por nosotros mismos, y ellos ponen 200. Entonces es un buen negocio, ¿verdad? Es así. Entonces, yo entiendo que tenemos que poner un granito de arena, no solamente, no dejar a Seyor solo en esta tarea. Debemos integrarnos todos, no solamente para contrarrestar el cambio climático, sino también para recuperar un poco la cordura y los niveles de conciencia de cada uno de los seres humanos que actualmente pues están un poco afectados. No sé si por un virus, no sé si por un aspecto natural,
pero la humanidad no anda bien hoy en día y eso hay que tratar de controlarlo, de recomponerlo y de mejorarlo. Y Muchas ante gracias. estos cambios, la invitación es a mantenernos en paz, que que no asumamos la energía del miedo, el pánico, a lo desconocido, que qué va a pasar, que qué voy a hacer, en paz, porque cuando la mente está en calma, en paz, se hace más viable la solución. Entonces es una invitación también a mantener la ecuanimidad, pase lo que pase, y que pase lo que También tenga. han estado en sintonía y como siempre, Melba, esta plataforma está a su disposición. Gracias. Y que visiten la biblioteca de Sellor, busquen el plan cósmico para la Tierra y el libro del rayo sincronizador para que comprendan un poquito más lo que está pasando. Y abajo en la descripción del programa podrán encontrar el link, también aquí en este cintillo que tenemos desde que comenzamos en esta entrevista en este video. Así es que hasta la próxima.